Gloria a Dios. Bienvenidos nuevamente a su página oficial Iglesia Cristiana Evangélica Jebairé. En esta ocasión escucharemos la palabra a través de la vida de nuestra hermana Talia Segura Cisneros. Amado hermano y oyente, que el Señor te bendiga. Aleluya. Bendito sea el Señor, aleluya. Les invito, hermanos, en esta tarde a que nos pongamos de pie. Gloria a Dios. Y así, verdad, hermanos, en esta hora saludamos a cada uno de mis hermanos que nos ven a través de las redes sociales, que ellos, verdad, hermanos, se toman un tiempo de ver, hermanos, verdad, estas predicaciones que con gran amor, hermanos, verdad, publicamos para la gloria del nombre de Dios y para bendición a la vida de todo oyente y de todo visual que vea, hermanos, cada uno de estos videos, de estas predicaciones a través de las redes sociales. Desde aquí, hermano, amigo, que tú nos ves a través del YouTube, te saludamos con la paz de Dios y te decimos que te bendiga el Señor. Aleluya. Santo es nuestro Dios, hermanos. Vamos a abrir la palabra de Dios en la epístola a los Hebreos, capítulo 2, versículo 3. Aleluya. Gloria a Dios, aleluya. Santo es nuestro Dios, aleluya. Gloria a Dios. Amén, Cristo vive, aleluya. Alabado sea el Señor, aleluya. Alaben al Señor, hermanos, cuando hayan encontrado la cita. Hebreos capítulo 2, versículo 3. Gloria a Dios, aleluya. Santo es el Señor. Amén. Le damos lectura, hermanos, unidos a este texto, y después de leer, hermanos, el texto, les voy a invitar que inclinemos nuestro rostro para hacer, hermanos, una oración en esta hora, para pedirle al Señor, verdad, su dirección. Aleluya. Gloria a Dios. La palabra del Señor nos dice: ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande, la cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmada por los que oyeron? Gloria a Dios, aleluya. El tema de esta noche, hermanos, el verdadero cristiano cuidando su salvación. Oremos, hermanos. Padre, te damos gracias, Señor, en esta hora, por tu grande amor y tu misericordia, por permitirnos, Señor, Padre bendito, alabar tu nombre, por permitirnos, Señor, reunirnos en esta casa de oración con un mismo amor, con un mismo propósito. Señor, ahora, Padre, rogamos de tu sabiduría, de tu entendimiento, rogamos de tu dirección, bendita Espíritu Santo de Dios, que nos guíes a través de tu bendita palabra, a través, Señor, de este mensaje que tú has traído a tu iglesia, al pueblo, Señor, oyente, al pueblo que ve, Señor, en esta hora, esta predicación. Padre Santo, te rogamos, Señor, que sea de gran bendición a sus vidas, que sea edificación a la vida espiritual de todo aquel que vea, Señor, esta predicación. Padre, en el nombre de tu Hijo Jesucristo te lo pedimos. Amén. Gloria a Dios, aleluya. Tome su asiento, hermanos, y como acabamos de darle lectura a este texto, hermanos, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande, la cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmada por los que oyeron? Bendito sea el Señor, aleluya. ¿Por qué es importante, hermano, hermana, entender bien lo que es la salvación? ¿Por qué es importante? Usted se ha hecho esa pregunta, hermanos, de por qué es importante que nosotros, hermanos, entendamos qué es la salvación. Vemos, hermanos, aquí que existen muchos pensamientos teológicos o teologías afirmando que la salvación no se pierde, o que Dios quiere solamente el espíritu y no la carne. Vemos, hermanos, verdad, que a través de estos teólogos, hermanos, están llevando errores, hermanos, a grandes movimientos, grandes iglesias, hermanos, que dicen que la salvación no se pierde. Pero es importante ver lo que está definido por las Sagradas Escrituras en relación a este tema, no redefiniendo teologías a nuestro favor o en lo que concierne a nuestra salvación,
sino que vamos a ver, hermanos, a la luz de las Sagradas Escrituras, lo que nos dice, hermanos, qué es realmente la salvación. Veamos, hermanos, la definición de salvación. Viene de la raíz griega que es soteriología o soterios, lo cual significa literalmente la enseñanza y los complementos teológicos que nos llevan a la salvación. De igual manera, el verbo soter, ¿verdad?, quiere decir salvador. Definiendo el mismo contexto, hermanos, vemos, hermanos, en Primera de Timoteo, capítulo 1, versículo 1, gloria a Dios, bendito sea el Señor. Primera de Timoteo, aleluya, versículo 1, dice el apóstol Pablo, dice: Pablo, apóstol de Jesucristo, por mandato de Dios nuestro Salvador y del Señor Jesucristo nuestra esperanza. Bendito sea el Señor. Estamos viendo, hermanos, ya la palabra soter, que quiere decir salvador. Definiendo, hermanos, verdad, este mismo contexto anterior, veamos, hermanos, verdad, soso, hermanos, que quiere decir salvar. Allí mismo, hermanos, en 2 de Timoteo 4:8, bendito sea el Señor. Aleluya. Gloria a Dios, aleluya. Cristo vive, aleluya. Gloria a Dios. Santo es el Señor. 2 de Timoteo 4:8. Por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo, en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Bendito sea el Señor, hermanos. Ahí se reitera la salvación. Aleluya. Etimológicamente nos enseña el plan eterno de salvación, denotando liberación, preservación, salud o sanidad. Dicho en otro texto, es el estado de liberación espiritual que todo ser humano necesita por medio de nuestro Señor Jesucristo. Veamos, hermanos, Filipenses 1:19. Bendito sea el Señor. Cristo vive, aleluya. Filipenses 1:19, que nos dice: porque sé que por vuestra oración y la suministración del Espíritu de Jesucristo, esto resultará en mi liberación. Aleluya. Santo es nuestro Dios, hermanos. Pues aquí vemos, hermanos, verdad, que está hablando de una liberación. Esa, hermanos, verdad, que viene, hermanos, conjuntamente con lo que es la salvación de nuestro Señor Jesucristo. Bendito sea su nombre. Vemos, hermanos, ¿por qué dice el apóstol Pablo en Filipenses 2:12? Aleluya. Filipenses 2:12. Por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Bendito sea el Señor. Aquí, hermanos, verdad, podemos ver una reflexión, hermanos, de preocupación del apóstol Pablo, que exhortaba, hermanos, verdad, a los filipenses que se ocuparan de esa salvación con temor y temblor. ¿Por qué, hermanos? Vemos aquí, hermanos, en Hebreos 2:3, el versículo que le acabamos de dar lectura, hermanos, ¿verdad? Este versículo, hermanos, que dimos lectura, nos dice: ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? Usted se ha hecho esa pregunta, hermanos, de cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande. Aquí encontramos, hermanos, que debemos estar atentos a nuestra salvación. ¿Por qué? ¿De qué escaparemos? ¿Cómo es que descuidamos esa salvación tan grande? Veamos, hermanos, un ejemplo, la sociología bíblica. Encontramos, hermanos, el ejemplo del salmista, el Salmo 51:10. Bendito sea el Señor. Salmo 51:10, versículo del 10 al 12. Amén. Gloria a Dios. Allí, hermanos, verdad, nosotros podemos ver, hermanos, al salmista, bendito sea el Señor, arrepentido de su pecado que él había cometido. Bendito sea el Señor, hermanos. Pero estamos hablando, hermanos, en el tiempo de la ley.
Vemos, hermanos, que David, ¿verdad?, salió, hermanos, de esa esfera de la ley, cometiendo ese pecado. Aquí nosotros podemos ver, hermanos, ¿verdad?, en este salmo, el arrepentimiento de David, hermanos, cuando dice: crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. No me eches de delante de ti y no quites de mí tu santo espíritu. Vuelve el gozo de tu salvación y espíritu noble me sustente. Gloria a Dios, aleluya. Vemos, hermanos, ¿verdad?, cómo David se arrepintió, hermanos, de ese pecado, pero también, hermanos, las Sagradas Escrituras, ¿verdad?, nos muestra, ¿verdad?, que él había salido de la esfera de la ley. Aquí, hermanos, en este tiempo podemos ver, ¿verdad?, que ellos estaban en el tiempo de la ley, que aún no llegaba el tiempo de la gracia. Allí, hermanos, pero vemos, hermanos, este salmo como un salmo profético que está hablando de la salvación, hermanos, venidera, la salvación que Dios prometió, hermanos, ¿verdad?, a todo aquel que recibiera a su Hijo. Bendito sea el Señor. Aquí estamos hablando, hermanos, ¿verdad?, de este salmo y cómo David, hermanos, ¿verdad?, aunque en ese tiempo no era el tiempo de la gracia, siempre había temor de Jehová en todos los judíos, aleluya, ¿verdad? Ellos tenían cuidado, hermanos, ¿de qué? De seguir la ley, de no quebrantar la ley. ¿Por qué, hermanos? Porque había ese temor. Bendito sea el Señor. Pero aquí, hermanos, como estamos viendo este ejemplo del salmista, como, hermanos, ¿verdad?, aunque estaban dentro de la esfera de la ley, él, hermanos, quebrantó y salió de esa esfera y cometió ese pecado. Pero vemos también, hermanos, aquí a través de este libro, hermanos, de los Salmos, su arrepentimiento de David. Por eso, hermanos, ¿verdad?, el apóstol Pablo, ¿verdad?, nos reitera, ¿verdad?, cómo escaparemos de una salvación, hermanos, tan grande, ¿sí? ¿Cómo escaparemos? Bendito sea el Señor. Ahora bien, vemos, hermanos, por qué es importante cuidar nuestra salvación con temor y temblor. Bendito sea su nombre. Pues hoy en día que estamos viviendo, hermanos, el tiempo de la gracia, estamos en riesgo de perder nuestra salvación. ¿Usted se ha preguntado por qué, hermano, hermana? ¿Usted se ha preguntado si usted está en riesgo de perder su salvación? Pues muchas veces, hermanos, nosotros, ¿verdad?, estamos viviendo, hermanos, una vida, hermanos, ligera. Se puede decir una vida ligera, hermanos, en cuanto estamos dejando nuestra vida cultural, ¿sí? Allí podemos ver, hermanos, en Hebreos capítulo 10, versículo 19 al 25, cómo, hermanos, ¿verdad?, es que el privilegio que Dios nos ha dado, hermanos, nosotros, ¿verdad?, dejamos, ¿verdad?, si dejamos la vida cultural, estamos dejando ese privilegio. Bendito sea el Señor. Amén, aleluya. Esa es la palabra del Señor. Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es, de su carne, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Mantengámonos firmes sin fluctuar la posesión de vuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos tanto más cuanto veis que el día se acerca. Aleluya, bendito es el Señor, hermanos. Aquí estamos viendo, ¿verdad? Si nosotros dejamos nuestra vida cultural, estamos perdiendo todo ese privilegio que Dios nos ha dado a través de su Hijo Jesucristo, ¿sí? Teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, hermanos, ¿verdad?, nuestro Señor Jesucristo, sumo sacerdote. Mantengamos firme, dice, sin fluctura la profesión de nuestra esperanza, y tanto más cuanto veis que aquel día se acerca. Bendito es el Señor, hermanos. Estamos viendo, ¿verdad? Si nosotros, hermanos, dejamos nuestra vida cultural, estamos en ese riesgo, hermanos, de perder esa salvación
que se nos ha anunciado y que se nos ha dado, hermanos, a través del sacrificio de nuestro Señor Jesucristo, ¿sí? Para todo aquel, hermanos, que le ha recibido y para todo aquel que quiere recibir al Señor, gozará, hermanos, ¿verdad?, de esas promesas, aleluya. Vemos también, hermanos, una vida de oración. Cuando nosotros, hermanos, ¿verdad?, bajamos la guardia en la oración, hermanos, vemos primera de Pedro, capítulo 5, versículo 8. Bendito sea el Señor, aleluya. Gloria a Dios, aleluya. Santo es el Señor. Aleluya, dice la palabra del Señor: sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Aleluya, bendito es el Señor. Sed sobrios y orad. Si usted, hermano, hermana, deja su vida de oración, hermanos, nosotros, ¿verdad?, dice que el adversario, el diablo, anda buscando como león rugiente a quien devorar, ¿sí? A quien devorar, anda buscando a quien devorar. Y si nosotros, hermanos, le damos ese lugar para que el diablo nos devore, nos va a devorar, ¿sí? Si dejamos, hermanos, esa guardia de oración, si dejamos nuestra vida de oración, hermanos, el diablo, le estamos permitiendo al enemigo a que venga a devorarnos. Pero dice el apóstol Pedro, ser sobrios y velad, ¿sí? Ahí nos está haciendo, hermanos, ¿verdad?, una exhortación a que nosotros velemos, ¿sí?, con temor y temblor, hermanos, en toda súplica, ¿sí, hermanos?, orando, hermanos, en el Espíritu. Bendito sea el Señor. También vemos, hermanos, si dejamos, hermanos, la lectura bíblica. Bendito sea el Señor. La lectura bíblica es un punto muy importante en la vida del cristiano, en la vida, hermanos, ¿verdad?, de aquel, hermanos, que está, hermanos, ¿verdad?, en el camino de Dios. ¿Por qué, hermanos? Porque la palabra de Dios es el alimento de nuestra alma. Así como usted alimenta su cuerpo físico, hermanos, con alimentos perecederos, nuestra alma necesita también ese alimento espiritual. Veamos, hermanos, segunda de Timoteo, capítulo 3, versículo 16 al 17. Aleluya. Gloria a Dios. Cristo vive, aleluya. Santo es el Señor, aleluya. La palabra del Señor. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Cristo vive, aleluya, hermanos. Vemos, hermanos, ¿verdad?, que toda la escritura es inspirada por Dios. Ese alimento que el Señor nos ha dado para nuestra alma, hermanos, es muy importante que no dejemos, hermanos, la lectura bíblica. Es muy importante que nosotros, hermanos, seamos asidos de la palabra. Que día con día, hermanos, nosotros, ¿verdad?, tomemos, hermanos, ¿verdad?, como parte de nuestra vida, como parte cuando usted necesita, hermanos, el alimento físico, ¿verdad? Su cuerpo le pide, hermanos, si usted no come un día o se malpasa un día, hermanos, su cuerpo tiembla, ¿sí? Porque está necesitando ese alimento físico. Pero así debemos, hermanos, nosotros desear, ¿verdad?, estar, hermanos, estudiando, leyendo la palabra de Dios, escudriñando las santas escrituras, aleluya. ¿Por qué, hermanos? Porque nos dice aquí, ¿verdad?, que toda la escritura es inspirada por Dios, útil para enseñar, útil para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Si usted, hermanos, no se toma ese tiempo para la lectura en la intimidad de su hogar, hermanos, usted está dejando el primer alimento que le sustentará su vida espiritual. Por eso, hermanos, ¿verdad?, dice el apóstol Pablo, dice que hay unos indoctos, hermanos, ¿verdad?, que tuercen la palabra de Dios, ¿sí? Aquellos, hermanos, ¿verdad?, que conforme a sus propias ideologías, conforme a sus propios pensamientos, van predicando la palabra de Dios, hermanos,
llevando a muchos por el camino de error. Por eso es importante que nosotros, hermanos, nos sometamos a la lectura de la palabra de Dios. Aleluya. También, hermanos, otro complemento muy importante, hermanos, es en nuestra vida espiritual, la santidad. ¿Sí? La vida de santidad, hermanos, ahí es muy importante también nosotros, hermanos, que estemos cuidando, hermanos, nuestra vida en santidad. Segunda de Timoteo 2:21. Vamos a ver, hermanos, este pasaje. Segunda de Timoteo, capítulo 2, versículo 21. Así que si alguno se limpia de estas cosas, será instrumento para honra, santificado, útil al Señor y dispuesto para toda buena obra. Aleluya, bendito es el Señor. Así que si alguno se limpia de todas estas cosas, el limpiarnos, hermanos, el santificarnos, ¿verdad? Es apartarnos de toda, hermanos, de toda influencia del mundo, ¿sí? La santificación, hermanos, es apartarnos. Y aquí nos dice, ¿verdad, hermanos, el apóstol Pablo, así que si alguno se limpia de estas cosas, será instrumento para honra, santificado, útil al Señor y dispuesto para toda buena obra. Aleluya. ¿Por qué, hermanos? Porque el Señor nos ha llamado con un propósito a su camino, para que nosotros anunciemos la palabra de Dios, hermanos, para que nosotros llevemos las buenas nuevas de salvación a aquellos que todavía viven, hermanos, ¿verdad?, bajo el yugo de la esclavitud. Entonces aquí nosotros, hermanos, ¿verdad?, el Señor nos hace instrumentos para toda buena obra. Aleluya. Por tanto, hermanos, nosotros debemos de vivir una vida de santidad, vida, hermanos, ¿verdad?, apartado de toda influencia mundanal. ¿Por qué, hermanos? Porque dice la palabra de Dios, ¿verdad?, nos ha enseñado que nosotros estamos en el mundo, mas no somos de Él. Aleluya. Nosotros estamos en el mundo, mas no somos de Él, porque desde que hemos recibido al Señor Jesucristo, hermanos, ¿verdad?, nosotros hemos crucificado juntamente, dice, nuestra carne. Aleluya, bendito sea el Señor. Por tanto, hermanos, todas las cosas que nosotros hacíamos antes, dice que el Señor todas las cosas las ha hecho nuevas. Las cosas viejas pasaron, ¿sí? Hoy todas las cosas son hechas nuevas. Por tanto, es muy importante, hermanos, que nosotros estemos santificándonos, hermanos, día con día. ¿Cómo lo vamos a hacer? ¿Cómo vamos a conseguir, hermanos, verdad, una estatura, hermanos, verdad, al varón perfecto, ¿sí?, a nuestro Señor Jesucristo, no dejando nuestra vida cultural, orando, hermanos, en todo tiempo. También, hermanos, en la lectura, ocupándonos de la lectura, ¿verdad? El apóstol Pablo, hermanos, aconsejaba a Timoteo, ¿verdad?, que se ocupara de la lectura, dice, en cuanto yo voy, ¿sí? ¿Para qué, hermanos? Para que, dice, y mira, no estés contendiendo, ¿verdad?, la palabra, ¿sí? Ni te hagas aquellas fábulas, porque no conviene. Por tanto, hermanos, ¿verdad?, nosotros debemos de estar, hermanos, siempre en la lectura de la palabra de Dios. ¿Por qué, hermanos? Porque es el alimento de nuestra alma. Bendito sea el Señor. Santo es el Señor. Así es que, hermanos, cuando nosotros dejamos todas estas cosas en nuestra vida espiritual abiertas, estamos, hermanos, dejando, hermanos, puerta abierta al enemigo, a las acechanzas del enemigo, para desanimarnos, para desalentarnos. Y así, hermanos, empieza a obrar Satanás, ¿sí? De esa manera empieza a obrar el enemigo. Pero ¿cómo resistir ante tal acechanza? ¿Cómo es que vamos a resistir, hermanos, esas acechanzas del enemigo? La palabra de Dios nos enseña cómo actúa el enemigo. Veamos, hermanos, 2 de Corintios, capítulo 2, versículo 11. Aleluya. Santo es el Señor, aleluya. Cristo vive, aleluya. Para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros, pues no ignoramos sus maquinaciones. Amén. Gloria a Dios. Para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros,
Dice, puesto que no ignoramos sus maquinaciones. Hermanos, nosotros, ¿verdad?, no ignoramos las maquinaciones de Satanás. A través de la palabra de Dios, hermanos, nos enseña cómo obra el adversario, el diablo, ¿sí? A través de la palabra de Dios. Por eso es muy importante, hermanos, que seamos asidos de la palabra. ¿Sí? ¿Por qué? Porque aquí, hermanos, la palabra del Señor nos enseña cuáles son esas maquinaciones del enemigo. La palabra de Dios nos enseña cómo Él, hermanos, ¿verdad?, está acechando al pueblo de Dios. Amén. Vemos, hermanos, ¿verdad?, que es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído y a la salvación que nos ha sido dada por nuestro Señor Jesucristo. Aleluya. Es necesario, hermanos, que con mucha diligencia usted y yo, hermanos, y usted que nos está viendo a través de esta red social, que nosotros pongamos, hermanos, atención a lo que es la salvación, la verdadera salvación que Jesucristo, hermanos, nos ha dado. Aleluya. Bendito sea el Señor. En esta noche, hermanos, vamos a ver también Efesios capítulo 6, versículo 14 al 19. Gloria a Dios, aleluya. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia y calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. Sobre todo tomad el escudo de la fe con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno, y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos, y por mí, a fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el misterio del Evangelio. Aleluya, bendito es el Señor, hermanos. Un consejo muy grande, hermanos, del apóstol Pablo, ¿verdad?, en la carta a los Efesios. Hermanos, aquí volvemos a reiterar lo de la vida cultural, la vida de oración, la lectura bíblica, hermanos, la vida en santidad, haciendo, hermanos, un paralelo con la armadura de Dios, ¿sí? Con esa armadura de Dios, hermanos, que Él nos ha dado. ¿Nos ha dado para qué, hermanos? Para que nosotros, ¿verdad?, la usemos, no que la dejemos, hermanos, que se esté empolvando, ¿sí? Sino que allí nos dice, ¿verdad, hermanos?, que nosotros, hermanos, volvemos a reiterar nuestra vida, hermanos, cultural, nuestra vida de oración, nuestra vida, hermanos, en la lectura bíblica, nuestra vida en la santificación. Es muy importante, hermanos, ¿verdad?, que nosotros pongamos, hermanos, atención a nuestra salvación. Pongamos atención, hermanos, si nosotros estamos descuidando esa salvación que se nos ha regalado, porque Jesucristo nos ha regalado, hermanos, esa promesa de ser salvos. Aleluya, bendito sea el Señor. Por tanto, hermanos, vemos ahí mismo en Efesios capítulo versículo 13, por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estar firmes. Aleluya, bendito sea el Señor, hermanos. Allí estamos viendo, ¿verdad?, que nosotros debemos de tomar toda esa armadura, ¿sí? Pero ¿cuál es esa armadura, hermanos, que nos habla la palabra de Dios simbólicamente? ¿Sí? La palabra de Dios, hermanos, dice que es la espada. Amén. Ahí vemos, hermanos, ¿verdad?, cómo, hermanos, ¿verdad?, está anunciando el apóstol Pablo y cómo está tomando, ¿verdad?, este ejemplo de una armadura con todos los elementos, hermanos, que Dios nos ha dado, ¿sí? La vida de oración, la vida de santidad, la palabra de Dios, hermanos, que es la espada del Señor. Aleluya, su espada, hermanos, la palabra. Bendito sea el Señor. Por tanto, hermanos, nosotros, ¿cómo descuidaremos una salvación tan grande que ya nos ha sido anunciada, que ya nos ha sido dada, hermanos, y sin pagar algún precio, sino que el precio lo pagó nuestro Señor Jesucristo en la cruz del Calvario? Aleluya. Él, hermanos, ¿verdad?, fue el autor y consumador de esta salvación.
Bendito sea su nombre, aleluya. Por tanto, hermanos, ¿verdad? En esta noche, hermanos y hermana, persona que usted nos está viendo a través, ¿verdad?, de esta red social, se les hace esa invitación que pongamos, hermanos, atención. Si nosotros, hermanos, estamos descuidando la salvación que nos ha sido dada, usted póngase a meditar, hermanos, en la palabra de Dios. Póngase a meditar, hermanos, en sus acciones, si es que usted está descuidando su salvación. Es muy importante, hermanos, que nosotros nos detengamos, hagamos una pauta en nuestra vida, hermanos, para poder, hermanos, estar viendo, ¿sí? Para poder estar atentos a que si nuestra salvación está en riesgo de perderse o seguimos, hermanos, en la lucha. Bendito sea el Señor. Dios le bendiga, hermanos. Les invito a que se ponga de pie. Vamos a hacer una oración en esta tarde, en esta noche, para darle gracias a Dios. Aleluya. Gloria a Dios. Para darle gracias al Señor, hermanos, en esta noche por su bendita palabra. Y esperamos en el Señor Jesucristo que sea de gran bendición a su vida, que sea de edificación, hermanos, a nuestra vida espiritual, para seguir, hermanos, en pie de lucha, para seguir peleando la buena batalla de la fe. Aleluya. Bendito sea el Señor. Gloria a Dios. Gloria aleluya. a Dios. Bendito Padre que estás en el reino de los cielos. En esta noche, Señor, te damos gracias, Padre bendito, por tu palabra, porque, Señor, tú has hablado, Señor, a nuestras vidas, tomando en cuenta, Señor, esa salvación tan grande que tú nos has dado. Señor, hoy ponemos, Padre Santo, y abrimos una pauta en nuestra vida para que podamos, Señor, ver y analizar si hemos descuidado nuestra salvación, si hemos dejado nuestra vida cultural, si hemos abandonado esa vida de oración. Señor mío y Dios mío, hoy te rogamos, Padre, que nos des, Señor, ese alimento que viene, Señor, a sustentar nuestra alma. Padre, ayúdanos a ser asidos de tu palabra, a que seamos, Señor, esos vasos útiles en tu obra, Padre Santo. Ayúdanos a santificarnos, Señor, por la verdad de tu palabra. Purifícanos, Señor, y santifica tu iglesia, Señor. Y ayúdanos a guardar, Padre, esa salvación que tú nos has dado, Señor Jesucristo. Toma la vida de cada uno de mis hermanos, Señor. La vida de mis hermanas que en esta noche, Padre, hemos puesto oído atento a tu palabra, Señor. Te ruego, Padre Santo, por la vida de aquella persona que nos está siguiendo a través de estas redes sociales, Señor. Que tu mano preciosa sea sobre sus vidas, Padre. Que en esta noche, Señor Jesucristo, tu palabra, Señor, haya tocado nuestro corazón y haya redarguido, Padre, nuestros pensamientos. Señor, te rogamos, Padre Santo, en esta hora, que nos ayudes a caminar, Señor, con toda fe, con toda firmeza, Señor, a esa salvación tan grande que tú nos has dado, Señor Jesucristo. Ayúdanos, Padre Santo, con el poder de tu Espíritu, Señor, te ruego, Padre, que nos guíes, Señor, que nos conduzcas, Padre Santo, por esos caminos de rectitud, Señor. Que Espíritu noble nos sustente, Padre Santo, y que no nos dejes caer, Señor, en la tentación de este mundo. Padre, ayúdanos, Señor, a poner, Padre Santo, nuestros ojos en ese blanco perfecto que eres tú, Señor, porque solamente en ti encontramos esa salvación, solamente en ti podemos hallar, Señor, esa promesa que nos has dado. Aleluya. Gracias te damos, Señor Jesucristo. Gracias, Padre bendito, en el nombre de tu Hijo amado, nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Te damos gracias, Señor. Aleluya.